Buenos días, estimados alumnos. Vamos a dar inicio al capítulo 5, 6 para algunos, que se refiere al subsistema de operaciones en la empresa turística. Este es un capítulo interesante, puesto que iniciamos el estudio de los subsistemas de la empresa turística. En este caso, como les cuento, vamos a iniciar con el estudio del subsistema productivo o subsistema de operaciones. Este capítulo tiene el siguiente contenido. 5.1, la gestión de la producción y de las operaciones. 5.2, la productividad en la prestación de servicios turísticos. Y 5.3, la planificación de las operaciones en la empresa turística. Empezamos con el 5.1, que se refiere a la gestión de producción de las operaciones. En realidad, la administración de las operaciones consiste en tres fases: diseñar la operación, operar, propiamente dicho, y controlar esa operación. Este es un proceso que está a cargo de los expertos, en este caso en turismo, en hotelería, en gastronomía. En el área de producción de bienes de esta área se encargan los ingenieros industriales. Y realmente hablamos del proceso de transformación que convierte recursos como materia prima y mano de obra en productos o servicios terminados. Ese proceso es el que abarca la gestión de las operaciones, y ese proceso puede descomponerse además en subprocesos que abarcan otras unidades operativas. Esos procesos están interrelacionados. La alteración de uno de ellos afecta a todos los demás subprocesos que pueden haber. Vamos a hablar entonces, en primer lugar, de la producción de los servicios. En realidad, de forma tradicional, el análisis de procesos se limitaba al estudio de las empresas que fabricaban productos, bienes. Entonces se hablaba de gestión de la producción. Sin embargo, con la aparición de las empresas de servicios y la aplicación de las técnicas, ¿no?, de producción al sector de los servicios, el calificativo se ha ampliado y hoy en día hablamos de la gestión de operaciones, que en realidad incluye la producción de bienes y de servicios. Un producto turístico puede abarcar bienes y servicios. Por ejemplo, la gastronomía, ¿no? La gastronomía es un proceso de operación que tiene unos servicios, pero también unos bienes tangibles que el consumidor de alguna manera también, ¿no?, los puede ver, los puede palpar. Los procesos productivos son conjuntos de varias fases sucesivas, y eso es importante entender. Muchos servicios se apoyan en productos y viceversa, ¿no? Por ejemplo, el servicio es del restaurante, pero el producto es la comida, ¿no? Muchos fabricantes de productos se diferencian en la prestación de servicios que acompañan al producto ampliado. Por ejemplo, un producto puede ser un computador IBM y el servicio, la instalación, el mantenimiento y los equipos. Otro ejemplo, las concesionarias de vehículos hoy en día les venden a ustedes un bien, ¿no?, tangible, que es un vehículo, pero al mismo tiempo les van a vender un servicio que es el mantenimiento de ese vehículo. Está comprobado que de igual manera importante económicamente es vender el vehículo, pero aún más importante es dar un servicio de mantenimiento a ese vehículo por varios años en el tiempo, lo que trae efectivamente unos recursos importantes a la empresa. Segundo, ¿cuáles son las características de los servicios? Y aquí vamos a hablar cómo ese subsistema de producción o de operaciones es diferente en el sector turístico, porque básicamente los servicios turísticos en este caso tienen unas características que son determinantes. Empezamos por una, que es la intangibilidad. El servicio que prestan las empresas turísticas no se puede tocar, oler, probar ni ser visto físicamente, al menos hasta el momento de su consumo, ¿no? Pasa lo mismo en un restaurante, en la gastronomía, ¿no? En el sector turístico se pueden encontrar servicios con un fuerte componente de producto como un restaurante, pero hay que pensar que sigue siendo un intangible, porque no acudimos únicamente a un restaurante por la calidad de su comida, sino por la atención que nos prestan, la decoración del local, la ubicación del restaurante, la limpieza, la gente con la que nos esperamos encontrar. Entonces, sigue habiendo ahí un gran componente de intangibilidad, ¿no? Y en el turismo es importante saber que es tan importante o más, ¿no?, el proceso de prestación del servicio, es decir, el cómo, ¿no?, de los resultados, ¿no?, de ese servicio. El qué. Una compañía aérea puede transportar de un punto a otro del planeta, es del qué.
pero probablemente un cliente no volverá a viajar en esa compañía aérea si es que encuentra dificultades con el chequeo de equipaje, el personal, si el personal de vuelo es desagradable, la puntualidad, si los asientos son incómodos, la comida es mala. Esto es el cómo. De igual forma, ningún comensal irá a un restaurante si es que únicamente la experiencia sería comer. La persona puede comer en cualquier sitio. ¿Cómo coma esa persona? La manera en la que se sienta bien comiendo, que es el cómo, hará que ese cliente pueda retornar a un servicio. Entonces, un segundo aspecto es que el cliente interviene en la prestación del servicio. En muchas ocasiones, y esto hay que entender en un sistema de producciones, es imposible separar producción de consumo. El cliente está implicado en el proceso que supone un servicio y el consumo se suele producir al mismo tiempo que se realiza el servicio. Un vuelo aéreo nuevamente se produce al mismo tiempo que el cliente lo disfruta o lo sufre. Lo mismo ocurre con el alojamiento en un hotel, con la comida en un restaurante, es decir, si es que no está ahí el cliente, no se produce. La diferenciación funcional entre producir y vender tiende a difuminarse e incluso desaparecer. Esa es una característica específica que yo debo tener en cuenta en el momento en el que organizo mi subsistema de operaciones. Otro aspecto es que el producto no puede ser almacenado. Los servicios, debido a su intangibilidad, no pueden almacenarse ni por el productor del servicio ni por el cliente. Entonces, la no prestación de ese servicio en el momento en el que está disponible, el cliente pierde, no supone la pérdida de capacidad del servicio. Una plaza de avión vacía no se puede acumular para otra ocasión en la que haya exceso de demanda. Una mesa vacía en un restaurante no se puede acumular para que cuando hay un exceso de clientes que requieren esa mesa, que ya no va a existir, que ya pasó ese tiempo, entonces no se puede almacenar. Además, otra característica es que el servicio turístico no puede elaborarse en un lugar distinto a aquel que se presta. Esto a diferencia de la fabricación de productos tangibles que se pueden fabricar en China o Taiwán y después ser vendidos en el Ecuador, los servicios turísticos deben ser producidos en el mismo lugar de consumo. Entonces, eso nos trae unas importantes características de esa gestión de la producción y de las operaciones que es importante. Otra característica del servicio es su heterogeneidad. ¿Qué quiere decir lo heterogéneo? ¿No? Es lo contrario a lo homogéneo. Lo homogéneo es lo igual, mientras que lo heterogéneo responde a la variabilidad a que está sujeto el concepto de servicio por causa de que hay una dependencia muy fuerte del factor humano, directa o indirectamente. Entonces, la prestación del servicio se realiza cada vez y aunque existe un procedimiento fijo para ello, siempre va a ser heterogéneo, va a depender de la interacción personal entre el cliente y la persona que preste ese servicio. Es decir, las percepciones del cliente van a ser muy distintas de acuerdo a su nivel de educación, a su nivel de consumo, a la forma en la que el personal le trate. Entonces es fundamental que mis operaciones tengan en cuenta que a pesar de estar estandarizadas de alguna manera, van a ser heterogéneas. No se puede encasillar a un cliente en un mismo tipo de conducta que siempre vaya a repetirse. Y luego la estacionalidad es otra característica. La mayoría de las personas desean pasar su tiempo de ocio en épocas muy concretas del año en los que la demanda es fuerte, la temporada es alta, es cuando la gente va de vacaciones. Mientras que en otras épocas la oferta es excesiva, ¿no? En las épocas bajas no hay suficiente demanda. Esto origina una capacidad ociosa de las infraestructuras que deben ser tenidas en cuenta al momento de las operaciones de un hotel. En ciertos lugares del mundo puede cerrar incluso en ciertas temporadas por el clima. Sin embargo, en mis operaciones puede plantearse que en esas épocas de cierre, dicho hotel pudiera tener una etapa de mantenimiento, por ejemplo, ¿no? O en otros lugares, a lo mejor la contratación de personal en una época estacional va a ser alta, mientras que en otra época va a ser baja o va a ser nula. Entonces, son características que están ahí y que yo debo tener en cuenta al momento de producir mis operaciones, al momento de realizar mis operaciones en el sector de los servicios.
Pasamos al 5.2. Una vez que hemos visto cuáles son esos conceptos de operación y esas características, vamos a hablar de la productividad en la prestación de servicios turísticos. En realidad, las empresas turísticas se crean con el objetivo básico de generar unos beneficios que garanticen su supervivencia, que garanticen un lucro y que garanticen que esa empresa va a ser viable. Entonces, la administración de las operaciones se plantea como siempre como un objetivo incrementar la productividad de la empresa mediante una eficiencia en los procesos que desarrolla. Siempre un gerente va a estar preocupado de eso, va a estar preocupado que sus operaciones sean eficientes, que sus operaciones tengan unos buenos procesos. Entonces, la productividad, esta palabra importante, relaciona a los factores productivos con el producto servicio de tal suerte que se puede tener una primera aproximación a la intensidad de uso y aprovechamiento de los inputs en la generación de outputs. ¿Qué quiere un gerente? Generar más outputs usando menos inputs. Eso es ser productivo. Eso es usar menos recursos para producir un producto, ¿no? Un resultado de excelente nivel y de excelente calidad. Entonces, los directivos de la empresa turística tienen dos opciones para incrementar la productividad. La primera opción es aumentar los outputs, aumentar los resultados de la empresa. Por ejemplo, que un mismo empleado sea capaz de limpiar más habitaciones en el mismo tiempo gracias a un rediseño en ese proceso de limpieza. Y la otra opción que tiene es reducir inputs, reducir insumos o materia prima. Por ejemplo, gracias a la aplicación de un sistema de gestión medioambiental, se puede reducir el costo de energía eléctrica porque a lo mejor se va a ahorrar ese costo eléctrico. Sin embargo, es importante que en la reducción de inputs no se sacrifique la calidad, ¿no? Muchas empresas intentan reducir sus inputs, pero sacrifican la calidad y eso en realidad es incorrecto porque el cliente puede darse cuenta y puede irse donde la competencia que le dé una mejor calidad. Es importante que la empresa turística determine bien cuáles son sus outputs, cuál es su producto final en la organización, a efectos de que pueda controlarlos y a efectos de que al mismo tiempo pueda reducir los inputs que se usan en la producción. Entonces, ¿cuál es el resultado que debe perseguir el directivo de la empresa turística? Y en realidad esto es bien importante, porque la garantía de la supervivencia de la empresa turística reside finalmente en la satisfacción de las necesidades del cliente, es decir, en que ese cliente se vaya satisfecho. Entonces, la productividad debe perseguir, aparte de la reducción, del aumento de outputs y de la reducción de inputs, en que un cliente se vaya contento. Ese es el verdadero resultado que deben perseguir todos y cada uno de los miembros de la organización dentro de ese proceso productivo. Es decir, las operaciones deben tener como una meta que el cliente vaya contento. Si se parte de la premisa de esa orientación al cliente, se puede definir a la productividad en la empresa turística como la satisfacción de las necesidades de los clientes, haciendo un uso óptimo de los recursos que dispone la empresa. Claro, yo puedo mandarle a un cliente muy satisfecho, feliz, pero a lo mejor estoy usando demasiados recursos y no estoy siendo productivo. A lo mejor me está costando demasiado ese cliente y hay empresas que sin darse cuenta puede que estén dando demasiado al cliente y que no ganen dinero, ¿no? Y eso no es posible desde ningún punto de vista. Y pasamos entonces al 5.3. ¿Cómo yo planifico esas operaciones en la empresa turística? ¿Cómo hago para dar una lógica a esas operaciones? Y en realidad, básicamente las empresas persiguen dos tipos de ventajas competitivas. Primero es diferenciarse. Las operaciones deben tender a que la empresa se diferencie, su servicio sea percibido como único por el cliente frente a la competencia. Entonces yo debo garantizar eso con mis operaciones y la planificación es fundamental para llegar a ello, no es casual. No es que yo puedo llegar a unas operaciones óptimas y a un cliente feliz sin haberlo planificado. Entonces mis operaciones deben planificarse. Y luego es importante que yo pueda reducir unos costos para ofrecer al mercado un precio competitivo, sobre todo en mercados como el nuestro, como el ecuatoriano, que están centrados absolutamente en el precio. A mucha gente el precio es algo que le determina para el consumo. El hecho de tomar esta decisión estratégica, diferenciarme o reducir costos, va a influir en el sistema de administración de operaciones, ya que no es lo mismo diseñar y operar un proceso
centrado en ofrecer un producto diferenciado con un mayor precio que un proceso cuya preocupación principal sea la reducción de costos. Y pongo un ejemplo aquí. No es lo mismo para nada manejar un restaurante de comida rápida donde el precio es fundamental, donde el volumen es importante, a manejar un restaurante de comida gourmet, donde las operaciones son completamente diferentes, de pronto son más complejas, tienen un mayor número de personal, tienen una mayor elaboración. Los dos son buenos negocios, sin lugar a dudas, en el segmento en el que yo esté, pero sus operaciones son absolutamente distintas porque su planificación de esas operaciones responde a unas condiciones distintas del medio. La planificación de un restaurante de fast food es completamente diferente a la planificación de un restaurante gourmet de alta gama, de servicio completo. Entonces, eso hay que tener en cuenta en esas operaciones. No quiero decir con esto que alguno de esas dos propuestas sea mejor que la otra. No, son distintas y sus operaciones son diferentes. Por este motivo, las decisiones de administración de operaciones deben ser incluidas en la planificación estratégica de la empresa y no dejarlas en manos de personas ubicadas en niveles inferiores de la organización. Quien debe planificar esas operaciones estratégicas es el dueño de la empresa, el gerente que sabe de qué va el asunto. La trascendencia de esas decisiones y su efecto sobre el conjunto de la organización indican que son los directivos de alta dirección quienes tienen una visión lo suficientemente amplia del negocio para sentar las bases de origen en ese proceso que debe diseñarse, que debe planificarse. Entonces, ¿qué aspectos debo tener yo en cuenta al momento de planificar unas operaciones? Primero, yo debo planificar la capacidad de mi negocio. ¿Qué quiere decir eso? Yo debo determinar el tamaño de mi organización. Hay que determinar la cantidad de demanda que queremos o que podemos satisfacer. Es decir, qué tan grande va a ser mi negocio. Para la determinación de esa capacidad, primero hay que basarse en los estudios de mercado, ¿no? Que nos dicen cuál es el segmento que va a consumir mi producto y de qué número de gente estoy hablando. Luego, hay que hacer una previsión de ventas de los diferentes servicios que quiere ofertar la empresa para ver cómo me va en esa capacidad. Ejemplo, un hotel debe planificar qué número de habitaciones quiere construir, sus tipos, cuántas dobles, cuántas matrimoniales, cuántas individuales. Y eso tiene que ver con el mercado. En un restaurante, el número de comensales, cuántas mesas voy a tener, para cuántas personas de esas mesas, cuántos platos del menú voy a ofrecer. En una agencia de viajes, el tipo de servicios que demanden. Estoy hablando de que voy a tener más viajes familiares, más viajes de negocios, más viajes de amigos. Es decir, que debo planificar la capacidad de mi empresa y en eso las herramientas de marketing me pueden ayudar mucho. Con esa planificación de capacidad estamos evaluando la habilidad que va a tener un sistema operativo para llevar a cabo un número de prestaciones de servicios durante un periodo determinado. A ver, si yo tengo un hotel de 100 habitaciones, yo debo evaluar cuánto personal voy a requerir para operar ese hotel de 100 habitaciones. Cuánta gente diariamente voy a tener atendiendo a ese hotel. Igual pasa en un restaurante. Pero aquí surgen algunas preguntas. ¿Qué ocurre con la capacidad turística considerando la estacionalidad? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué hago con el diseño? ¿Voy a diseñar la organización en función del máximo de demanda prevista para poder atender a la totalidad de nuestros clientes? ¿O voy a diseñar la organización considerando el mínimo de demanda prevista para garantizar el aprovechamiento de los recursos invertidos? No son preguntas fáciles. La respuesta no es fácil, sobre todo en inversiones donde la infraestructura se debe construir y su modificación es costosa. ¿Cómo determinamos entonces la capacidad que debe tener un hotel? Y lo ideal en este caso es mezclar la mercadotecnia, el marketing, con estudiar la evolución o la proyección económica de los ingresos y analizar financieramente unos resultados, hacer una planificación financiera del negocio. Esto nos puede llevar a tomar decisiones que van desde mantener el negocio operativo todo el año o cerrarlo parcialmente, pues no se alcanza a cubrir sus costos operativos, o nos va a ayudar a ver qué capacidad va a tener ese hotel. Ejemplo, si es que yo quiero construir un hotel
pongamos el ejemplo de la ciudad de Cuenca, y me doy cuenta de que Cuenca tiene un 50% de su capacidad hotelera ocupada, antes del COVID, por supuesto. ¿Qué va a pasar? Yo tendré que tomar en cuenta esas realidades del mercado, ver si es que hay un nicho que me va a funcionar y en base a eso establecer qué tipo de hotelería yo quiero instalar. A lo mejor hay un segmento de consumidores que no está atendido y a lo mejor yo voy a proyectar que ese segmento de consumidores me puede llevar a que mi hotel tenga un 60% de ocupación. Entonces yo probablemente en el primer año de operaciones no voy a tener mi hotel al 100% de su capacidad operativa instalada, lo voy a tener al 60%, ¿no? Entonces eso me ayuda a mí a conocer esto. Y es fundamental la influencia del marketing y sus ofertas, descuentos, públicos objetivos distintos que pueden haber, época y estacionalidad, a efectos de poder planificar de mejor manera dichas operaciones. Si es que una empresa ya existe, yo debo comparar la capacidad actual con la futura que puedo tener a efectos de tomar unas decisiones. Yo conozco empresas que debido a la crisis se han reducido. Han dicho, yo no puedo seguir con este número de empleados, con este número de prestaciones, voy a reducir mi negocio precautelando la planificación de los siguientes años. Y en realidad, si existen desviaciones importantes en cuanto a la planificación, los directivos deberán tomar decisiones a largo y corto plazo, ¿no? Para corregir esas desviaciones que pueden existir en la planificación y en muchos casos son desviaciones lógicas, ¿no? Que ocurren sin lugar a dudas. Entonces, una vez que me he dedicado ya a planificar esa capacidad, a saber cuál es la capacidad que va a tener ese negocio, me voy a encargar de un segundo punto importante dentro de este proceso de operaciones, que es la localización. Es decir, yo ya sé qué tipo de negocio voy a tener, cuánta demanda puedo atender, voy a luego ocuparme de un tema fundamental que es la localización. ¿Qué es esto? Esto significa que yo debo seleccionar un espacio geográfico en el que me voy a instalar. Es más, puede ser que yo tenga ya un negocio instalado, es posible que decida abrir una sucursal. Entonces voy a planificar eso también como parte de mis operaciones. Conozco empresas que han decidido expandirse, abrir sucursales, pero claro, han tenido que modificar sus operaciones. Y conozco, por ejemplo, que hay empresas de alimentos y bebidas que para ampliarse han decidido crear una estructura de producción para que distribuya su producción a diferentes sucursales que están ahí. Claro, eso implica una decisión también operativa. Ahora, hay que tener en cuenta que en la empresa turística la producción del servicio se hace en el mismo lugar en el que se presta, ya que el cliente participa activamente en el proceso. En el sector turístico no se puede desvincular la producción de la prestación, a excepción de ciertas áreas del sector gastronómico. El que la fabricación del servicio se realice sobre el terreno provoca que la estructura de las empresas turísticas sea estratégicamente ubicada y diseñada. Un hotel, por ejemplo, no puede producir en un lugar diferente al donde está instalado, entonces debe tener un diseño especial para esa producción. Un hotel debe tener una parte de circulación, por ejemplo, de los huéspedes, pero también una parte de circulación y de uso exclusivo de sus empleados. ¿Por qué? Porque están ahí en el mismo momento en el que el cliente también está. Entonces debe haber ahí una convivencia armónica. Imaginémonos un crucero. Hay cruceros en el mundo que tienen espacio para 5,000 pasajeros y al mismo tiempo tienen espacio donde viven 3,000 tripulantes. Entonces, eso es fundamental, ver cómo conviven esas organizaciones. Y en realidad, entonces, esa ubicación desempeña un papel muy importante en la empresa turística, ya que en gran medida el éxito de la empresa va a depender de ese entorno. Los norteamericanos dicen que hay 3 factores importantes al momento de decidir dónde se planifica un negocio. Y son location, location, location. Es uno en realidad, ¿no? Pero eso es para demostrar la importancia que tiene la ubicación y la localización.
A un restaurante le interesará estar ubicado en un lugar con atractivo turístico y con suficiente infraestructura para facilitar el acceso de los clientes, carreteras, aeropuertos, transporte público, igual a un hotel. Otros factores que influyen en la ubicación son la seguridad, cercanía de centros de distribución de materias primas, precio del suelo, subvenciones gubernamentales. Actualmente en el Ecuador, si uno instala una empresa en ciertas provincias, tiene más incentivos que en otras, ¿no? Básicamente en las provincias fronterizas. Entonces, esta planificación de las operaciones, la localización juega un papel fundamental. Ciertos negocios requieren particularidades especiales de ubicación, por ejemplo, un restaurante o una agencia de viajes. La ubicación debe ser cómoda, visible en una zona de intensa circulación de público, con facilidades de parqueo, etc. Y dentro de esa localización hay que tomar en cuenta el diseño del establecimiento, que es fundamental, ya que con la apariencia externa transmitimos una imagen a los clientes. Es decir, nuestras operaciones requieren una imagen impecable. No podemos olvidar que vendemos intangibles y que en muchas ocasiones la representación de ese intangible en la mente del consumidor se limita a los edificios de la empresa, la presentación, al vistazo inicial que yo puedo dar. Un diseño atractivo del escaparate o del edificio puede invitar al cliente a entrar, mientras que un edificio feo y sucio puede provocar la huida de clientes que está ahí. Entonces, eso tiene que ver también con operaciones y con esta localización y diseño. Además, un buen diseño puede contribuir a reducir el impacto medioambiental de las instalaciones. Para evitar un impacto medioambiental negativo, se debe llevar a cabo un estudio de ese factor que a veces nos indica la idoneidad de esa ubicación. Hoy en día, el medio ambiente es un factor importante a considerar. Sin embargo, en las actuales circunstancias también el diseño físico se traslada al ámbito virtual, sobre todo en operaciones de algunas empresas como las agencias de viajes, que a veces su localización poco importa a clientes. Más, existen agencias de viajes que se trabaja desde casa o se trabaja de una localización remota, porque hoy en día el contacto con el cliente es básicamente por teléfono, por email, por una página web. Se pueden comprar servicios hoy en día sin ni siquiera pisar una agencia de viajes. Hay una corriente en Estados Unidos que se llama Home-Based Travel Agents, es decir, agentes de viajes que hacen su trabajo desde su casa. Sin embargo, también es parte de las operaciones el brindarle a esa virtualidad imagen positiva, un buen logotipo, una buena página web. Y eso es también fundamental dentro de esas operaciones de las que estamos hablando. Entonces, eso es muy importante que yo planifique eso. Luego, vamos a hablar, seguimos en la planificación, del proceso productivo del servicio turístico. Entonces, una vez que yo ya tengo muy bien armada y muy bien estructurada el estudio de capacidad de mi empresa, la localización, el diseño está planificado, yo debo preocuparme ya del proceso productivo. No es casual lo del proceso productivo. No es que si yo me abro un hotel el día de mañana, de inmediato yo voy a saber cuál es el proceso que cada función y cada miembro del organigrama de ese hotel deba hacer. Yo debo estructurar como profesional ese proceso. ¿Por qué? En un hotel, por ejemplo, se llevan a cabo multitud de procesos al mismo tiempo, los que se encaminan a la satisfacción del cliente. Mucha gente trabajando en distintos aspectos al mismo tiempo. Entonces, esa multitud de procesos exigen un diseño detallado de los mismos para garantizar que se realicen con éxito, rápidamente y de forma coordinada. De esto se encargará la planificación del proceso en determinar cómo se lleva a cabo ese servicio. Un chef de cocina, por ejemplo, él debe saber exactamente qué pasa en su cocina, desde que ingresa un ingrediente a bodega hasta que se sirve el plato a un cliente. Ese chef es el encargado de planificar ya el proceso productivo. Ya se planificó antes la capacidad, ya se planificó antes la localización, estamos planificando ahora la operación. Entonces, eso es importantísimo. Igualmente, un agente de viajes es el que debe saber cómo va a manejar un grupo de gente que llega al Ecuador y cómo va a ser el proceso para hacer eso. Un hotelero de igual manera.
y deben hacerlo de manera efectiva. No hay peor cosa que la existencia de procesos burocráticos que hagan que un proceso se vuelva engorroso, poco eficaz y sin respuestas. Cuando a veces vamos a las entidades públicas nos encontramos con esos procesos que no están bien diseñados y que hacen que a lo mejor yo pierda tiempo y en muchos casos pierda incluso confianza y paciencia en ciertas cosas. Entonces, ¿qué es un proceso? Eso es importante conocer. Un proceso es un conjunto de fases encadenadas para alcanzar un objetivo. Ejemplo, yo puedo tener un proceso de recepción al cliente en un hotel con varios subprocesos. Si llega un cliente a un hotel, de pronto el botones le va a abrir la puerta del hotel, el cliente se va a acercar a la recepción, le va a atender un recepcionista, le va a dar la bienvenida, le va a dar un formulario para que lo llene, le va a dar alguna cortesía, le va a dar información del hotel, le va a dar su llave y alguien le va a acompañar a su habitación. Ese es un proceso. Son fases encadenadas que alcanzan un objetivo. Ahora, esos procesos se subdividen en subprocesos en un entramado que debe ser homogéneo al proceso principal. Hay procesos establecidos, hay ciertas referencias, pero a la hora de llevar a cabo una actividad se pueden seguir infinitas combinaciones de pasos. Es el directivo quien debe estudiar esas alternativas existentes y escoger la que mejor se ajuste a sus objetivos particulares de su empresa. Hay que buscar las mejores combinaciones de procesos en términos de costos, calidad, eficiencia y sobre todo satisfacción del cliente, ya que todas las decisiones están entremezcladas. Claro, procesos de limpieza de habitaciones puede que hayan muchísimos. Puede que haya tecnología distinta para cada proceso y puede que cada cadena hotelera maneje un proceso diferente al de la otra. Pero eso debe tener, sin lugar a dudas, una lógica, una combinación que alguien debe decidir de manera inteligente qué es lo que se va a usar. Yo puedo además readaptar ciertos procesos. Si tengo una empresa estacional que trabaja con más gente ciertas épocas del año, básicamente yo puedo rediseñar procesos para adaptarlos a los recursos disponibles. Ese diseño de procesos turísticos debe ser flexible para recoger la heterogeneidad que se presenta en los mismos. Yo no puedo tener unos procesos absolutamente cerrados. Debo tener apertura para también al mismo tiempo brindar una atención personalizada que se ajuste a los requerimientos del cliente. Los procesos deberían ser flexibles. Les conté en una clase pasada ciertas experiencias en ciertas empresas que son demasiado cuadradas al momento de generar procesos y atender a sus clientes. Otro tema importante, una vez que yo ya he definido procesos, es fundamental que yo distribuya el espacio de manera adecuada dentro de los establecimientos para atender esos procesos turísticos. Es decir, tenemos que elegir entre opciones alternativas de distribución física para equipos, estaciones de trabajo y personas que prestan un servicio. Parecería que esto no es importante y esto es fundamental, pues el espacio, que no es ilimitado, es un recurso más de la empresa turística que hay que optimizar. Es fundamental que en la planificación de mis operaciones yo pueda tener un diseño ergonómico del espacio. Ergonómico quiere decir adaptado a las necesidades de las personas, pues eso significa la reducción del tiempo de la prestación de un servicio, la reducción de la fatiga del trabajador y una mejor atención al cliente. Existen hoy en día muchas herramientas para la gestión del espacio, desde programas computarizados que nos permiten una simulación perfecta de diferentes alternativas manuales con los que podemos buscar la combinación más idónea. Entonces, la necesidad de optimizar el espacio básicamente están influidas por varios temas, ¿no? Primero, usar todo el espacio que tenga. Segundo, conseguir la satisfacción del cliente mediante la prestación de un servicio de calidad. Tercero,
conseguir la satisfacción del empleado que desarrolle su actividad en un entorno confortable. Y voy a poner un ejemplo. Si es que me acerco a pagar la cuenta en un hotel y voy al mostrador de recepción, es lógico que el empleado tenga a su disposición en ese momento todas las herramientas para poderle cobrar al cliente la cuenta. Pero ¿qué pasa si la impresora está a un extremo del mostrador? El datafaz para cobrar la tarjeta está al otro extremo, los archivos están alejados. Ese empleado va a demorarse mucho en ese proceso, en esa operación, mientras que el cliente va a estar nervioso porque no le atienden rápido y se demora mucho. Entonces, una operación eficaz implica un buen uso del espacio. Lo mismo en una cocina. ¿Alguna vez conocen una cocina que tenían mezclado lo frío con lo caliente, que el mesero tenía que entrarse hasta el final de la cocina para retirar un plato? Y claro, eso causaba una tardanza y un caos operativo. Entonces, eso es lo que con una buena planificación del espacio se debe evitar. Entonces, una vez que yo tengo resuelto todas estas áreas, tengo mi subsistema de operaciones planteado. Es fundamental que sea el mismo directivo quien planifique sus operaciones y que instruya a la gente que trabaja con él en qué consiste esta operación. Una vez que tenemos bien estructurado este subsistema de operaciones, podemos continuar hacia el resto, que ya lo veremos en próximas clases y encuentros que tengamos. Dejamos por ahí el día de hoy. Muchísimas gracias.